Gracias le damos al Señor por esta preciosa oportunidad de estar aquí una vez más para traer una breve reflexión de la Biblia, que es la palabra de Dios. Quiero leer en el Salmo 1 y verso 1. Dice la Biblia, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es vida. Bendice a todos aquellos que estén al alcance de mi voz, que puedan ver y escuchar esta palabra. Derrama tus bendiciones sobre cada familia en la faz de la tierra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Vivimos en tiempos difíciles y no podemos negarlo, de que vivimos en tiempo de mucha dificultad como nunca en la vida. Y una de las cosas que llaman mucho la atención es el gran desarrollo que hay en el mundo, tantas facilidades que hay en el mundo, tantos inventos que se han desarrollado y tantas cosas, y los tiempos se hacen más difíciles. Debiera ser lo contrario, con tantos avances que contribuyen al bien de la sociedad, de la humanidad. Las cosas debieran de estar mejores, pero hay muchas cosas que no cambian, sino que se van empeorando. Y el salmista, en el primer salmo de este libro, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni se ha juntado con pecadores, o ha caminado en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Pero lo más importante es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Conservarse para Dios en estos tiempos es una tarea muy difícil, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Hubieron muchos hombres en la antigüedad que tuvieron dificultades y pudieron vencer. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos vivir para Dios aún en medio de estos tiempos difíciles? ¿Por qué digo que vivimos en tiempos difíciles? Porque hay mucho desenfreno, hay mucha inmoralidad. Y usted dirá, eso siempre ha existido, se ha multiplicado. De la manera como están las sociedades, no es tan solamente que esto pasa en un lugar determinado. Es un asunto que incluye el comportamiento humano, la conducta humana, la forma de ser de los seres humanos, cómo están viviendo la vida los seres humanos. Y usted me dirá que yo soy un ser humano. Sí, yo soy parte de la humanidad, como usted que me escucha también lo es. Pero estos tiempos son difíciles, son tiempos de dificultades, son tiempos donde el pecado se ha multiplicado, son tiempos donde hay muchos conflictos, son tiempos de guerras, son tiempos de odio, son tiempos donde la maldad se ha multiplicado, son tiempos donde el libertinaje se ve por doquier, la rebelión, la rebeldía, el odio, la falta de sometimiento. La gente no quiere obedecer las leyes establecidas, no quieren someterse. Cada cual quiere vivir
a la manera como desean hacerlo. Y hay parámetros, hay normas establecidas para vivir dentro de una sociedad y poder llevarnos bien y relacionarnos. La gente vive con temor. Las gentes viven a la expectativa. Las gentes viven con sistema de seguridad. La desconfianza que se ha creado. Porque tantos engaños, tantas injusticias y tantas cosas que se ven nos llevan a los seres humanos a desconfiar y a vivir, como dice el refrán popular, con los 4 ojos abiertos, mirando. Y es que llegaron los días difíciles, pero se puede vivir en tiempos difíciles y no tener uno que compartir, ni comportarse, ni hacer lo que los otros hacen. Esa diferencia la hace el Señor Jesucristo cuando entra a la vida de un ser humano. Pero hay algo que me llama la atención. Esto de que vivimos en tiempos difíciles se ha convertido como en un eslogan. Y no tan solamente se repite en un solo lugar, en un país determinado, sino es como un eslogan mundial. No importa el lenguaje, la nacionalidad. La gente dice, vivimos en tiempos difíciles. Se habla de escasez, la carestía, la falta de trabajo, la contaminación ambiental, el aire que se respira que no es puro, la elevación de los precios de todas las cosas, las aguas contaminadas, la falta de trabajo, la pobreza. Todas estas cosas están por doquier, y como existen los medios de comunicación que se puede enterar fácilmente uno de lo que está aconteciendo en un lugar lejano, pues la gente dice, vivimos en tiempos difíciles, las cosas están malas. Esa es la expresión. Sin embargo, hay un pueblo que le cree a Dios, hay un pueblo que conoce a Dios, hay un pueblo que a través de Cristo ha sido perdonado. Miles de personas, millones de personas que se han convertido al Señor y pueden caer en la categoría que menciona el Salmo 1. Bienaventurado el varón, la mujer, el hombre, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino cuya delicia está en Dios. Es una decisión que tiene que tomar el ser humano de servirle a Dios, de no andar en camino pecaminoso, de no compartir las cosas que no agradan a Dios. Miraba yo un programa popular y había una pastora invitada y le hacían muchas preguntas, porque las gentes siempre están buscando una manera de justificar sus acciones y de señalar. Por eso el cristiano tiene que cuidarse y dar muestra de que verdaderamente Dios vive en su vida. Y este eslogan de que estamos en tiempos difíciles ha sido explotado muy bien en todo el mundo. Han sido explotados muy bien en todo el mundo. Y la gente está pendiente de ver, de leer, de escuchar las últimas noticias. ¿Y cuál es la razón? Para enterarse, para mirar cómo está el mundo. Y la gente exclama, y es el comentario, las cosas están difíciles.
Tenemos que ser cuidadosos con las cosas que escuchamos, querido hermano y hermana que me escuchan, amigo y amiga que me escucha, ser cuidadoso con todas las cosas que escuchamos. En estos tiempos que son difíciles, que son peligrosos, donde la degeneración, la inmoralidad, el irrespeto, la falta de temor a Dios se ve manifiesta en todo el mundo, para servirle a Dios y que se cumpla en nosotros el Salmo 1:1. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Hay que tener un gran compromiso con Dios para vivir para Él. Simplemente tener un compromiso con Dios. Y debemos nosotros, motivados por este compromiso, pregonar y declarar que verdaderamente vivimos tiempos difíciles, pero que es posible vivir en estos tiempos difíciles siéndole fiel a Dios. Debemos de pregonarlo, testificarlo, predicarlo, voz en cuello. Este mensaje, dirigirlo a la humanidad. La gente vive en un correr demasiado rápido, de aquí para allá, de allá para acá, preocupado por todas las cosas que pasen, no sabiendo que hay descanso, que hay paz y que hay tranquilidad en las manos de Dios, del Señor, del Espíritu Santo de Dios. Que podemos descansar y que no tenemos que contaminarnos. No estamos obligados, aunque las fuerzas del mal quieran influir para desviarnos y llevarnos a hacer cosas que no agradan a Dios, podemos vivir para Dios, no importando que los tiempos estén difíciles. Cada cristiano, cada evangélico, cada creyente en el Señor sabe que los tiempos están difíciles. Esos tiempos difíciles están presentes. Y los que están afuera lo exclaman. Pero los creyentes, los cristianos, tienen que saber de antemano que estos tiempos difíciles iban a llegar. Pero como tenemos un compromiso con Dios, Dios nos da la fuerza, Dios nos da el valor, Dios nos da la sabiduría para poder desenvolvernos y vivir en medio de una generación tan perversa que se pierde. Dios ama a los inconversos. Dios ama a los no creyentes. Dios ama a los que están perdidos. Y Dios nunca ejecuta un juicio. Dios, escuche bien, nunca ejecuta un juicio si no le da la oportunidad, da el aviso de lo que vendrá, de las consecuencias, y da la oportunidad para que la gente cambie y se arrepienta. ¿Cree usted que los medios sociales, las plataformas existentes, no analizan la vida del pueblo evangélico? No están analizando diariamente cómo nosotros vivimos. Y ellos tienen que saber que existe una diferencia. El creyente sabe que mientras más difíciles las cosas se tornan, nuestra redención está más cerca. Se acerca nuestra redención, se acerca el advenimiento del Señor, se acerca el arrebatamiento de la iglesia, se acerca la redención. Los cristianos van a ser transportados
de esta tierra que está tan contaminada a los lugares y las moradas que Cristo fue a preparar. Por eso, los ojos de los que no conocen a Dios están sobre nosotros. Entonces somos bienaventurados cuando podemos dar ejemplos a los demás de que se puede vivir para Dios, de que no tenemos que practicar las cosas que se practican tan fácilmente en lo que nosotros llamamos el mundo, allá afuera, en la vida sin conocimiento de Dios, en la vida alejado de Dios, donde engañar, donde robar, donde matar, donde estar bajo los efectos de drogas, emborracharse, fornicar, adulterar, mentir, falsificar, todas estas cosas que son parte de la situación que hay. Ellos están mirando que nosotros no tenemos ese tipo de comportamiento. Entonces tiene que haber algo en la vida de hombres y mujeres que le da el control, que le da el dominio, que le da la autoridad para vivir para Dios. Sí, Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para tener dominio propio, para tener control y para poder vivir apartado del pecado. Somos pecadores arrepentidos que un día entregamos nuestra vida al Señor y Dios nos perdonó, nos limpió, como puede hacerlo contigo, y nos da la fuerza para poder vivir en medio de todas estas cosas que nos rodean. Y muchos están esperando que las cosas se van a mejorar, pero estamos mirando cada día que se van tornando más difíciles. Y las noticias que se dan no traen ningún tipo de aliento, no traen esperanza. Los análisis que hacen las instituciones y los hombres que están a cargo de analizar el mundo hoy, ¿cuál es la esperanza que nos dan? Ninguna, pero Dios sí da esperanza. Bienaventurado, dichoso el hombre y la mujer que no anduvo, que no está en camino de personas malas, en consejos de malos, que no se ha inclinado al mal, porque hemos tomado la decisión de servirle a Dios y de obedecer la palabra de Dios. Hoy, a través de las redes sociales, se ven los debates públicos. ¿Por qué razón? Porque el diablo en los últimos días iba a tratar de confundir, levantando movimientos religiosos y levantando falsos líderes religiosos para predicar un evangelio o unas buenas nuevas diferentes. Y muchas veces vemos los debates públicos y la gente dice, mira, son evangélicos y se están sacando los trapitos al sol, se están tirando uno con otro. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y es importante mirar la trayectoria y la vida. Las vidas que hablan. Hay vidas que hablan sin tener que pronunciar una sola palabra. El ejemplo de esas vidas es un mensaje vivo para aquellos que no conocen a Dios. Y todo el que es ejemplo, todo el que vive bajo la palabra de Dios y sabe su manera como se comporta y los frutos que da, anda con su cabeza erguida, con su frente en alto, sabiendo que glorifica a Dios y es digno de respeto. Merece el respeto,
Hay personas que son respetadas por la vida como viven. Son bienaventurados porque no han caminado en consejos de mal, ni en camino de pecadores, ni se han sentado en silla de escarnecedores. Respetan a Dios porque están comprometidos con Dios y viven para Dios y dan ejemplo. ¿Cuál es nuestra misión en estos medios sociales? De decirle a la gente lo que es Dios, lo que Dios puede hacer por ellos, cómo Dios puede transformar, cómo Dios puede cambiar tu vida, no importando lo malo que tú seas. Porque Cristo dijo que quien necesitaba medicina era el enfermo. Entonces, no importa en qué grado de maldad tú estás, tú puedes ser bienaventurado si tú recibes a Jesucristo. Y esa es nuestra misión. Todos los ojos están puestos en estos tiempos difíciles sobre los evangélicos. Los cristianos evangélicos verdaderos hacen la diferencia. Hacen la diferencia. Que se levantarán calumnias en contra de los cristianos y creyentes. Porque alguien llamado cristiano hizo algo, hay que culpar al resto. No. Hay hombres y mujeres que se guardan para Dios, que se preservan para Dios, que viven para Dios, que tienen un compromiso con Dios, que obedecen la palabra de Dios, que respetan la palabra de Dios, que respetan y honran la iglesia donde están, exaltan el nombre de sus iglesias. Sin embargo, no acontece así con todos, pero la Biblia lo llama bienaventurado. El hombre, la mujer, que no anduvo en consejo de malo. Yo no tengo que andar por la vida haciendo lo que hacen los demás que no conocen a Dios. Aunque me digan fanático, aunque me digan anticuado, aunque me critiquen, aunque me digan que estoy obsoleto y que no me ajusto a las normas de la nueva sociedad, que los cambios que han habido debemos de ajustarnos a ellos. No. Yo quiero estar entre los bienaventurados, de no andar en consejo de malos, ni en camino de pecadores. El pecador que no conoce a Dios anda como el cazador esperando una oportunidad para realizar cualquier cosa ilícita y no lo mira de esa forma. Sin embargo, el que tiene un compromiso con Dios sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo y decide entrar por el camino estrecho, angosto, que es difícil de entrar por él, pero que prefiere caminar para agradar al Dios que lo llamó, que lo salvó y que lo perdonó. ¿Cómo se llama eso hoy día? Cuando están esos ataques a través de las redes. Personas que son amigos, que dicen que se aman, sin embargo se dicen tantas cosas. Eso se llama guerra. A veces es por egoísmo, distanciamiento, no es unidad. Cuando Dios establece algo y está escrito ahí lo establecido por Dios, así tiene que ser, como Dios lo ha establecido. Pero la gente le tiene miedo a una palabra que es prohibición. Y se me van a prohibir esto. Y cuando una persona dice que prohíben esto, aquello y lo otro, es porque parece que practica o todas esas cosas o algunas de ellas y no la quiere dejar. Y Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Y tomar la cruz de Cristo es negarse uno mismo, es dejar las cosas que le gustan a la carne, los placeres de la carne,
para seguirlo a Él y estar dispuesto a sufrir las consecuencias de lo que es estar cerca de Dios, de lo que es servirle a Dios. Dios ha establecido las normas de conducta y la manera de cómo vivir agradando a Dios. Y el deleite de todo hombre y de toda mujer que ha tenido un encuentro con Jesucristo es agradar a su Señor, es vivir para su Señor. Y muchas veces la gente le dice a uno: tú no sabes lo que es gozar, tú no sabes lo que es la vida. Y uno tiene que decirle: el que no sabe lo que es la vida, eres tú. El que no sabe lo que es gozar, eres tú. Entonces, hoy día, en las redes sociales, hay muchas personas que en nombre de Dios se tiran y se dicen tantas cosas. Y esto es tan sencillo, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga. Esto es tan sencillo. No hay que complicarse la vida. No hay que complicársela. Recibir a Cristo como Salvador y confesarlo delante de los demás y pedirle perdón por tantas ofensas que le hemos hecho al Señor. Cristo facilitó esto y nosotros tenemos acceso. Usted puede venir al Señor Jesucristo y por el sacrificio que hizo con el poder de su sangre, perdonarte y limpiarte. Pero después que uno le sirve a Dios y se aparta, la gente mira un cambio, una transformación que nadie pudo hacerla, que ninguna institución pudo hacerla, que ninguna correccional, ninguna cárcel, ninguna penalidad impuesta, ningún castigo impuesto pudo hacerlo. Sin embargo, Dios pudo hacerlo. Porque Dios entra dentro de nosotros a esa parte espiritual, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y nos convence y pone un sentir diferente y empezamos a caminar. No queremos seguir. Hay personas que están atados allá afuera, que están cansados de pecar, que viven una vida infeliz, una vida de amargura. Hay muchos que se han quitado la vida. Bienaventurado el varón, el hombre, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Nosotros, dice Cristo, que somos luz del mundo, para alumbrar, y obedecemos lo que Dios ha establecido. Cuando el humano pone su parte en las cosas de Dios y le empieza a restar, y le empieza a quitar, y le empieza a añadir, trae confusión. ¿Y por qué hay tanta manera, tantas formas hoy de la gente? Porque todo el mundo conoce la palabra de Dios. Todo el mundo ama a Dios. Todo el mundo conoce de Dios. Y uno mira los programas muchas veces donde se tratan tantos temas y una forma tan liberal de mirar las cosas, y hablan de Dios y aplican la palabra de Dios. Servirle a Dios es más profundo que lo que usted piensa y es sencillo. Dar el paso de fe, reconocer que es pecador, reconocer que ha violado todos los preceptos de Dios, que ha quebrantado la ley de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay una obra que hay que cumplir, y el pueblo de Dios es el que tiene que cumplirla. Y la obra que tiene que cumplir el pueblo de Dios es la siguiente, en diferentes direcciones. Tiene que transmitir el mensaje de Dios. Tiene que ser un portavoz de Dios.
Tiene que ser un ejemplo que glorifique a Dios. Tiene que vivir una vida que enaltezca a Dios. Tiene que vivir una vida en la sociedad donde no te puedan señalar, donde si te señalan es calumnia, no es real. Ese es el compromiso que tenemos con Dios. Y por eso la Biblia habla que somos bienaventurados. Decidiste un día apartarte y no pecar más. Entonces, no se puede ser cristiano a media. No se puede ser cristiano a 3/4. No se puede ser cristiano a nuestra manera. No se puede creer creando nuestro propio credo, en nuestra propia opinión. No podemos ser hijos de Dios de la manera como nosotros pensamos el ser humano. Dios ha establecido lo que tenemos que hacer para poder ser aceptados como hijos de Él y estar bajo la cobertura de Dios y ser bienaventurado. ¿No está usted cansado de pecar? ¿No está cansado de vivir la vida que lleva? De parranda, de mujeres, de placeres, de engaños. ¿No está cansado de vivir esa vida? ¿No se siente cansado? Estar en esa rutina, en camino de pecadores, en sillas de burladores, en las barras, en las cantinas, en los bailes. Bienaventurado el hombre, el cristiano y la mujer cristiana, que lo critican porque no participa de ninguna de estas cosas. No está en fiesta, no es fiestero, no es bebedor, no es fornicario, no tiene 2 o 3 mujeres a la misma vez o 2 o 3 hombres a la misma vez, no engaña, no roba, no falsifica, porque no anda en camino de pecadores. Decidió dejar esa vida. Un día yo decidí dejar esa vida, y aquel y el otro y el otro y el otro. Entonces hay muchas voces hoy hablando que crean confusión, porque las tinieblas, Satanás, el rey de las tinieblas, ha cegado el entendimiento y quiere traer confusión. Vivimos en la prueba final de los tiempos. Estamos en la prueba final. Aquí, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, es que hay que demostrar quiénes somos. Si somos fieles o no somos fieles. Si somos evangélicos o no somos evangélicos. Si somos cristianos o no somos cristianos. Si somos verdaderos o somos falsos. Si estamos por estar buscando fama y prestigio o si estamos por amor a Dios, por amor a Jesucristo. Esta es la prueba final de los tiempos. Los últimos días, los tiempos malos que estamos viviendo son los últimos días. Y quiero decirle, permítame decirle, que no hay hombre ni gobierno en la tierra que pueda arreglar la situación que se complica cada día. Y quiere darse cuenta cómo se manejan todos los sistemas en el mundo. Empiece a buscar, a indagar estadísticas en las escuelas, en los sistemas educativos. Empiece en la sociedad cómo se desenvuelve. Lea los reportes de las policías de los diferentes países del mundo. Mire estadística y se va a dar cuenta que los tiempos son difíciles. Bienaventurado el hombre y la mujer que le sirve a Dios, que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. De los que se burlan de Dios, de los que tratan de opacar a Dios. Amamos a los pecadores, pero hay personas que se burlan de Dios y yo no puedo sonreírle a nadie que se burle de Dios. Entonces, vivimos la prueba final. Iglesia,
cristiano que me escucha, estas son las pruebas finales para probar quiénes son fieles, quiénes son de verdad y quiénes no son de verdad. Esto no es un asunto de fingir, es un asunto de mostrar. Yo voy a mostrar que por mi forma, mi conducta, porque usted puede ser una persona moralista, pero anda con una bomba atómica interna y llega un momento que explota y lo que sale por sus labios, bueno, ni escucharlo ni repetirlo. Las tinieblas envuelven la tierra. El príncipe de este mundo envuelve la tierra. ¿Para qué? Para que usted desobedezca a Dios. Pero usted puede entrar en el grupo de los bienaventurados, recibiendo a Jesucristo. Dios exalta, el mismo Dios, y te mira como bienaventurado, porque tú no andas en esos caminos, en esos consejos de malos. Todo consejo que te den, que te lleven a perjudicarte, que te perjudiquen a ti, a tu familia, a tus hijos, que te separen de tu familia y que perviertan tu vida, en Cristo Jesús tú puedes rechazarlo. Puedes hacerlo. Hoy no hay freno, sino desenfreno. Hay un desenfreno para todo. Oía yo hoy unas estadísticas de un país que no voy a mencionar, de la cantidad de niñas que no llegan a 14 años embarazadas, que tienen niños criando niños y niñas. Un desenfreno completamente total. Las sociedades están viciadas con estas cosas. Hay un desenfreno, se está abusando demasiado. Y aún en el pueblo de Dios han entrado personas a predicar, abusando de la gracia de Dios y quitándole el valor, el precio que la gracia de Dios tiene. La ley, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, eran duros, difíciles, pero la gracia es más dura. Porque allá decía, no cometerás adulterio. Y la gracia, dice el Señor, que si mira un hombre o una mujer y la codicia en tu corazón, ya adulteraste. Ya cometiste el acto con la intención. Pero hay un desenfreno completo. ¿Cuándo terminará esto? Se está abusando de la gracia. Pero recuerde, el verdadero evangélico, el verdadero cristiano, dará ejemplo a usted que no conoce a Dios, le dará ejemplo cómo se comporta, cómo habla, cómo es su conducta, cómo es la manera de ser en todo, en los negocios donde trabaja. No se hace copartícipe ni participa en cosas que desagraden a Dios. Usted se dará cuenta. Y por eso hay muchos señalamientos de personas. Aquel y aquel y aquel. Y usted mire en las redes sociales cómo se tiran. El evangelio es un solo. Cristo es uno solo. La doctrina cristiana es una sola. El mensaje de Dios es un solo mensaje. No hay 2 ni 3. Son los hombres cuando meten sus ideas y opiniones y se apartan y hacen apartar a muchos. Hubo un momento en Israel en que la presencia de Dios se retiró de Israel y los sacerdotes y el pueblo lo ignoraron y todavía seguían dando servicio en el templo, seguían su curso y se ofrecían sacrificios profanando y ya la presencia de Dios no estaba. Quién sabe en muchos lugares que ya Dios no está por la manera como hoy. Y la gente dice, a mí me gusta ese lugar porque no te prohíben nada, nada, no te señalan. Dios tenga misericordia. La negativa persistencia de ceder
a la exigencia popular, que quieren la tolerancia. La gente quiere la tolerancia, y donde le toleran y le permiten todas las cosas que quieren hacer, ese lugar es bueno y dicen que Dios está ahí. Dios habita donde hay santidad. Dios habita donde su nombre es respetado. Dios habita donde tienen compromiso con Él. Dios habita donde los que están se han apartado del pecado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Ese es el pueblo que Dios quiere. Un pueblo apartado, un pueblo separado, un pueblo que glorifique su nombre. Busque un lugar donde vea el ejemplo de lo que es la vida cristiana y lo que es ser evangélico. Dios le bendiga de una manera muy especial. Bendiga a su familia, bendiga a sus amigos, bendiga a su vecindario, y que usted pueda reconocer a Cristo si no lo conoce y entrar al grupo de los bienaventurados. Dios le bendiga.